Organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los delitos que presuntamente cometieron mientras ocupaban cargos en el gobierno o en su entorno. Entre hoy y mañana los tres declararán en el Supremo y hoy ya ha quedado al descubierto una vez más las tres caras de este escándalo. La más sórdida, relacionada con la prostitución, la que se juzga realmente, las mordidas millonarias en la compra de mascarillas durante la pandemia, y la que más inquieta al PSOE, la posible financiación irregular del partido y hasta dónde llegaba el conocimiento de Pedro Sánchez sobre las actividades delictivas de su círculo más cercano. Un juicio que retrata la España más grotesca, corrupta y turbia de este siglo, más propia de un guión de Santiago Segura que de un país moderno y democrático. Hoy los españoles volvemos a sentir sonrojo y vergüenza, pero si la justicia actúa con rigor, llega hasta el final y esclarece la verdad, quizá esta vez sí podamos cerrar esta página oscura y con la conclusión de que nadie está por encima de la ley. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Víctor de Aldama, conocido como el comisionista y señalado como nexo de varios casos de corrupción, ha apuntado directamente al presidente del Gobierno en su declaración ante el Tribunal Supremo. Aldama ha tirado de la manta y ha situado a Pedro Sánchez en lo más alto de la presunta trama. Por primera vez afirma que el presidente era el número uno del escalafón y que fue él el quien introdujo a Koldo García en ese círculo. Según su testimonio, ese es el motivo por el que Koldo tenía acceso directo a los ministros, porque sabían que venía de parte del propio presidente. Además, acusa al PSOE de financiación ilegal y asegura que él mismo llevó en numerosas ocasiones dinero en efectivo procedente de mordidas empresariales al Ministerio de Transportes para financiar el partido y que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo. Mientras, desde Moncloa y Ferraz niegan rotundamente estas acusaciones. El PSOE, de hecho, ya ha anunciado que pedirá amparo al Supremo por considerar que se trata de injurias y mentiras sin pruebas que las sostengan. Una inventada, como dijo en su día Pedro Sánchez. Aldama ha sido el primero en declarar en esta fase clave del juicio y ha ido a por todas y a por todos, y especialmente, como decía, contra el presidente Sánchez, al que sitúa Laura Zembranos, buenas noches, claramente como el número uno. Sí, buenas noches, José Luis. Víctor de Aldama no ha escatimado en detalles. De hecho, hoy estaba previsto que declararan también como acusados Ábalos y Koldo, pero el turno de Aldama se ha alargado tanto que ha durado toda la jornada de hoy. Quizás lo más llamativo es la implicación de Pedro Sánchez, al que llamaban el número uno. Aldama asegura que el presidente estaba al tanto de todo y reconoce su culpabilidad en la trama. Él mismo llevaba el dinero de las mordidas. ¿Y cómo lo hacía? Pues en efectivo y directamente de las constructoras hasta el despacho de Ábalos. Lo llevaba a veces en sobres y otras en su mochila. Entregaba hasta 250.000 euros que, según Aldama, ascenderían en total hasta unos 4 millones de euros. Así relataba el funcionamiento de la trama ante el juez. Sí, hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal. El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez. El presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. ¿Cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido? ¿Y cómo se va a hacer esa donación al partido? Y él me dice: no te preocupes, porque ya hablaremos de eso, pero eso lo distribuyo yo con gente y van haciendo donaciones al partido. Y le digo: bueno, ¿y quién va a facturar esto? Entonces, en ese momento él me dice: Víctor, esto no se puede facturar. Esto las empresas, tienes que hablar con ellos, porque las empresas tienen que pagar en efectivo.
Entonces yo ahí ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal, ¿vale? En el que, bueno, pues de alguna manera no me siento del todo cómodo, pero tampoco me siento incómodo. Quiero decir, al final soy empresario. Coldo me dice, oye, Víctor, hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Y me dice, bueno, pues hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe. Y se pagan a esas señoritas y las pago yo también a esas señoritas. Paralelamente a este juicio, hoy se ha celebrado sesión de control en el Congreso y este tema, por supuesto, no se podía obviar. Los partidos han aprovechado para echarse los trastos sobre los diferentes escándalos de corrupción. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado allí. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, y es que cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular en el día de hoy también. Sí. Feijóo en 4 legislaturas no ha tenido jamás a ningún consejero ante ningún tribunal por corrupción. Usted tiene hoy a su mano derecha ante el Tribunal Supremo enfrentándose a 20 años de prisión. Sí, muestre algo de vergüenza y de humildad. Toda la patulea de sanchistas que ovacionaban a Ábalos sabiendo que era un machista, un putero y no sé cuántas cosas más, pues le voy a pedir que lea, por ejemplo, el informe de la UCO que señala cómo los suyos tratan a las mujeres, puta 1, puta 2, puta 3. Claro que no nos sorprende nada, porque este es el modus operandi del Partido Popular, este es su feminismo. El feminismo que aplicó con Nevenka 20 años después no ha cambiado nada, señoría. Y del caso Ábalos o caso Mascarillas nos vamos al caso Kitchen, que se juzga en la Audiencia Nacional. Turno hoy para el principal investigador del caso Gürtel. Manuel Morocho revela que fue presionado para no incluir 2 nombres, el de Mariano Rajoy y el de Cospedal, en sus informes sobre la caja B del PP. ¿Recuerda usted que también recibiese presiones o indicaciones a fin de que el nombre de don Mariano Rajoy o del presidente de gobierno no apareciese en su informe? Es una persona singular, no. Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera. Bueno, semanas muy intensas las que llevamos y las que nos esperan desde un punto de vista judicial en este país, y para analizarlo todo está con nosotros hoy Ana Pedrero, Luis Miguel de Dios, los zamoranos, a los que bueno, pues tengo casi que alabar que estén hoy aquí con la tormenta que han tenido que sufrir en las carreteras de aquí a Valladolid. Muchas gracias por estar aquí. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. César Antón, ¿cómo estás? Buenas noches. César, quería hablar antes contigo porque quiero que veas una noticia que ha salido y que te afecta directamente y que ha publicado el diario El Mundo este lunes. Ahí la vamos a ver. Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas avalan la gestión de César Antón al frente del Imserso. Descartan cualquier responsabilidad penal, ni contable, ni enriquecimiento ilícito, tras haber sido acusado a finales de 2018 por una presunta trama de contratos irregulares de informática. Desde hace 6 años se demuestra, y viene sufriendo, me imagino, esta historia, se demuestra, tú siempre dijiste que esto era un bulo, pero yo quiero preguntarte, más allá de los detalles que ya son pasado, ¿cómo han sido estos 6 años? ¿Cómo te ha perjudicado en lo profesional, en lo personal? Bueno, lo primero, en mis más de 22 años de responsabilidades públicas que he tenido, yo cuando salí del Imserso no tenía ningún proceso ni de responsabilidades administrativas, ni penales, ni contables, y por supuesto ningún enriquecimiento ilícito. Es cierto que bueno, puedes estar sometido a denuncias, pero esperas que las denuncias, pues al fin y al cabo, no sean un cúmulo de falsedades o un bulo totalmente fabricado para lanzar acusaciones a mí y a otros 5 funcionarios de mi equipo. Que nunca llegaseis a estar imputados, por cierto. No. El fiscal del Tribunal de Cuentas durante los 7 años jamás hizo una imputación ni de responsabilidades ni de cantidades a ninguno de los 5 que estábamos denunciados por Carmel Balfagón, Lloreda y por Aránzazu Caballero. Una es la conocida criminóloga del famoso caso Sancho, y la otra es Daniel Sancho, y la otra es la aspirante a portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Pero dicho esto, ha sido duro, ha sido muy duro por injusticia.
porque es injusto y se ha demostrado, aunque se tarde en demostrar. Y obviamente tiene en los aspectos personales, sociales, familiares y también en los aspectos profesionales. Yo cuando salió esto estaba en la empresa privada con la compatibilidad totalmente otorgada. Y había, por poner un ejemplo, pues situaciones que estás perfectamente capacitado para dirigir este gran proyecto, no pone en duda a nadie tu capacidad, pero hasta que no se resuelva, pero tienes esto que no estaba resuelto. Y eso, pues hombre, te deja un poco fuera de competencia. Pero dicho esto y acabado todo esto, pues puedo terminar como empecé. He realizado mis responsabilidades públicas sin ninguna responsabilidad administrativa, penal ni contable, y siempre con las manos limpias, con transparencia y ajustado a la legalidad. Por eso cuando me preguntaron, quien me preguntó en las primeras declaraciones, dije que había que dejar trabajar a la justicia en un Estado de Derecho y que hablaría cuando esto pasase. Mientras han estado hablando estas dos personas para hacerlo. Bueno, pues enhorabuena, te has quitado un manchurrón que te perseguía, aunque tú te vieras claro que eras inocente, pero 6 años son muchos años. Sí. Bueno, vamos con el caso Mascarillas, caso Ábalos. Como ven, ha tirado por elevación hoy el señor Aldama. ¿Qué grado de veracidad, Ana, le das a Aldama, sobre todo las acusaciones a Pedro Sánchez, cuando dice que era el número 1 de la trama corrupta, que era el primero del escalafón, que lo sabía absolutamente todo, e incluso dijo que le agradeció el trabajo que Aldama estaba haciendo? Buenas noches. Bueno, a ver, evidentemente estos son todo opiniones personales porque aquí nadie tenemos la certeza de nada. Bueno, yo no tengo... de momento, esto por ejemplo, el señor Aldama no ha presentado ninguna prueba. Sí, no ha presentado pruebas, que es un poco hoy en redes el discurso oficial que ha tomado toda la defensa férrea de Pedro Sánchez, pero sí que es cierto que casa con muchas pruebas que se ha ido recabando la UCO. No nos olvidemos, porque es que también eso hay que hacer a veces un ejercicio de estudio y de ir hacia adelante y hacia atrás, porque muchas de las cosas que hoy Aldama ha dicho sí casan con informes, con escuchas que tiene la UCO y con pruebas que ya se han presentado. Y esto no se puede obviar, es decir, él no ha presentado ninguna prueba. Yo no quiero olvidar nunca que Aldama es un señor que está en la calle por algo, es decir, porque está claro el pacto al que llegó y que gracias a él se ha tirado de la manta en muchos temas. Y lo que está claro es que Aldama, Koldo y Ábalos, a los que, el señor Ábalos y Koldo, por los que ponían la mano al fuego, y Cerdán, a los que aplaudieron de pie en el Consejo toda la bancada socialista, pues han pasado por las rejas y están imputados. Y eso es así. ¿Que da mucha pena? Mucha, porque a mí, lo he dicho 1000 veces, me da igual de quién venga la corrupción. A mí lo que me revienta es que al ciudadano, que nos cuesta muchísimo llegar a final de mes, y al ciudadano le estén robando el dinero que es de todos. Y no nos olvidemos que has hecho, en el programa habéis hecho un somero repaso de lo que ha dado de sí, porque no nos olvidemos que ha vuelto a implicar a Begoña Gómez en una nueva trama desconocida muy grave, que además afecta a la venta de edificios e inmuebles, patrimonio público. Es decir, que es que hay muchas más cosas de las que ha contado y que, repito, sí casan con muchos informes previos que ha presentado la UCO y con escuchas. Aquí es curioso que todo el mundo diga, no ha aportado pruebas, sí ha aportado. Algunas sí que las han visto algunos medios de comunicación y así lo han ratificado. Pero en cualquier caso, bueno, pues hay que esperar. Yo credibilidad sí le doy. Sí le doy. Luismi creo que no, porque está haciendo así con la cabeza. No, yo es que a Víctor de Aldama no le doy ninguna, en nada. En nada. Y me da la impresión de que hoy lo que ha ido pues, es a justificarse un poco y de alguna manera lo sacaron de la cárcel cuando le quedaba bastante todavía, pues para que dijera estas cosas, por alguna razón muy rara. Y entonces lo que me parece muy raro del señor Víctor de Aldama es que haga acusaciones tan graves sin ninguna sola prueba. Y además, ahí le voy a llevar la contraria a mi amiga Ana Pedrero, es decir, la UCO no ha hablado para nada de Pedro Sánchez, para nada, ni de Begoña Gómez. La UCO ha hecho unos informes de esta tropa, efectivamente, y por eso están acusados. Pero de ahí para arriba lo que ha dicho este señor, que lo demuestre. Bueno, y si lo demuestra, pues todos estaremos de acuerdo en que se procese a quien tenga que procesar, a que haya una moción de censura contra el presidente del gobierno, lo que sea. Pero por lo que ha dicho el señor Víctor de Aldama, hombre, solo le ha faltado decir hoy que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas era Pedro Sánchez, que lo dirá cualquier día.
Pues Son perdona un causas momento, diferentes. por alusiones, yo, a diferencia de todo ese sector alineado, a mí me parece muy grave, me rajo y me parece muy grave el number one. Claro. Y el puto amo, con perdón, que dice... Number one no se ha salido, eso fue con, Pedro, fue con Felipe González. En cualquier caso, las declaraciones de hoy han tenido una consecuencia inmediata, supongo que te habrás enterado, que en la causa que se sigue aparte por la financiación ilegal del PSOE han llamado ya a declarar como testigo a Aldama. A raíz de hoy, no sé... La Audiencia Nacional se está juzgando. Ahora la Audiencia Nacional. Claro. Laura. Yo no sé, volviendo un poco a la pregunta que planteaba, yo no puedo hablar de otorgarle o no credibilidad porque yo no he seguido la trayectoria de Aldama, no sé lo que ha hecho, no he estado a su lado, no tengo absolutamente ni idea. Es un personaje, está claro, y que Está acusado, que sí, quede claro, claro, que sí, está acusado. Por Es supuesto, verdad que por haber supuesto. colaborado se le piden menos años que a Aldama, Claro. que a Ábalos y a Coldo, pero está acusado y está además acusado e imputado por otros delitos y él se en otras ramificaciones. Claro, y él se está ahí exponiendo a, bueno, cuando está poniendo sobre la mesa determinados datos, él no solo está colaborando con la Fiscalía, sino que está desvelando una serie de cartas que no ha hecho inicialmente en el proceso previo, por así decirlo, porque claro, decías, tiene que aportar pruebas. Es que esto viene, vamos por fases. Primero la fase de instrucción, que ya se ha cumplido, ahora están todos sentados en el Supremo, que ya es un paso importante. Tenemos a 2 en la cárcel, a uno que por colaborar está sentado y está bueno, pues intentando rebajar esa condena de 7 años, y lo que sí, tiene que aportar pruebas, pero cuando llegue esa fase. ¿Qué fase? Yo no creo... La fase de aportar pruebas, Luismi. ¿Fase? Pero ahora es el juicio oral. Estaría acusado. Es el juicio, claro, pero es el juicio oral. Primero vamos a escucharlo y ahora escucharemos, aunque no te guste, ni a Coldo. Bueno, y escucharemos sacas a Coldo. un papel, acusas, pero sacas un papel. Mire usted. Claro, Luis, pero ¿tú te crees que de verdad Pedro Sánchez podía no conocer nada de todo su entorno más cercano? ¿De verdad te lo crees? No lo sé, pero lo que te digo es que sí sé que este señor, el Víctor de Aldama, no ha dicho más que mentiras. Bueno, En cualquier caso, ¿a ti te cabe en la cabeza que Pedro Sánchez no supiera nada? O a lo mejor estamos hablando de que Aldama es un visionario, porque todo lo que ha ido soltando se ha ido cumpliendo. Cuando habló de Cerdán, está en la cárcel. Cuando ha hablado de Ábalos y de Coldo, ¿dónde están? Ahora ha hablado de Pedro Sánchez. Antes de hablar Vamos así a ver. ya estaban en la cárcel. No. Sí. No, perdona, sí, perdona, sí. perdona. César. Sí. No, perdona. Bueno, yo, por propia coherencia y porque además creo que es así, estamos en el proceso de que el fiscal, y con el sucesor de la UCO, ha hecho su acusación y el juez, a través del juicio, tendrá que ver si lo que dicen se demuestra que es o no. Esa es la fase en la que estamos. Pero yo sí que quería aprovechar, si me permites, para decir que, como habéis hecho bien en el titular, a mí me parece que estamos asistiendo a un panorama de lo más grotesco y burdo, a un nivel primero de un partido que está en el gobierno, el Partido Socialista, y el propio gobierno, porque están en los dos ámbitos. Eso a mí, como ciudadano de a pie, me parece que está muy mal y que nos está perjudicando en cualquier reputación. Hoy Aldama ha dicho claramente, y es la primera vez que lo oigo, quién son los 4 alineados. Sí, la novedad, digamos, de todo lo que ha dicho, que son muchas cosas, más allá del tema morboso y algunas frases, bueno, que no se pueden reproducir ni siquiera en televisión, es apuntar a Pedro Sánchez. Eso hasta ahora no lo había dicho ni públicamente, ni siquiera en ningún medio de comunicación. Claro, incluye a 4, el número 1, Pedro Sánchez, pero se incluye él también. Sí. Cual, Sí, es él decir, Bueno, pero él reconoce todos los delitos. Pues entonces él lo conoce desde dentro la propia organización. Y ha dicho al final, en las Vamos a últimas darle- palabras, ha dicho que se arrepentía, pero vamos, que casi que se arrepentía. Pero que poco. tampoco se Que sentía tampoco mucho. incómodo. Eso Que es, tampoco se eso es. sentía Y ya para incómodo. terminar, yo creo que de este tema tan burdo y grotesco, yo creo que bajo mi opinión, se deduce que no eran casos aislados. Era un procedimiento que se seguía en 2 organizaciones, el partido y el propio gobierno. Y eso yo creo que esperemos a las pruebas. Bueno, era una red estable que tenían acceso a muchos ministerios y que lo hacían para enriquecerse. O sea, A muchas empresas y ha habido mucho eso es obvio, eso no creo que nadie lo Ha habido dude. mucho trato de favor. Pero, por ejemplo, a mí me ha parecido que ha faltado una cosa importante cuando hablamos de pruebas, que este señor, que ha estado 4 horas y le quedan no sé cuántas, diga qué empresas le daban ese dinero. ¿Qué empresas? Porque a lo mejor... algunas. Perdón, no, si dice, por ejemplo, no voy a decir ninguna, no siento que no sé cuánto. Bueno, tal empresa, verás mañana si sale la empresa diciéndolo. O diga, oiga,
Eso no es así. Ha mencionado contratos con Renfe. Ha mencionado... Claro, a las públicas. No, pero no a nosotras. Claro, algunas, y no contratos. Bueno, ya sabemos, claro, y le ha faltado decir a DIF, Renfe, pero no ha dicho, por ejemplo, no voy a decir ninguna, pero empresas privadas que por lo que parece, los que soltaban dinero eran empresas privadas. Él lo que sí que ha dicho es que ha revelado que entregó 1,8 millones al PSOE entre 2019 y 2020 y ha dicho que se miren las cuentas del Partido Socialista porque ahí verán que hay un pico de donaciones durante todos estos años. Yo no sé si la financiación ilegal o irregular, que se está juzgando, como decíamos también en la Audiencia Nacional, empezamos a estrecharle el cerco con lo que ha dicho hoy Aldama. Yo sé que, Luismi, no crees ni una de las cosas que ha dicho, pero estamos más cerca de eso. ¿De qué? De la financiación ilegal del partido. No, por las palabras de Aldama. Por las palabras de Aldama. No. Yo estoy convencido que no, cada uno puede decir lo que le parezca. Porque tú crees que es falso testimonio, que todo lo que ha dicho porque yo es lo que digo es que Aldama se está protegiendo y está tirando por elevación y está haciendo tal. Pero no lo sé si lo está diciendo. Que se está Espérate un momento. Yo no sé, iba a decir una cachondada, que yo no sé si lo está diciendo como Víctor de Aldama, como comisionista, como empresario que dicen, o como cónsul de Georgia en Zamora, que se autoproclamó. Y a lo mejor, oye, eso pues tiene su peso específico y su fuerza. ¿Cómo ves lo de la financiación ilegal, César? Bueno, yo creo que sé que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. De lo que yo haya podido, de lo que sé es lo que haya podido oír, y hoy se ha dicho una vez más, pero yo creo que pasa un poco lo mismo al final. Es decir, se ha reconocido hasta ahora, se ha reconocido en otros ámbitos, que se ha entrado dinero y se ha entregado dinero al Partido Socialista. Eso, los que lo han dicho, han ido, que lo han llevado, hoy lo he vuelto a repetir. Habrá que ver si ese dinero era procedencia de los amaños de contratos y si al final ha ido para financiar al partido, es lo que tendrá que determinar también el procedimiento, si ahí está la financiación ilegal. Pero es cierto que pinta mal. Pero yo al día de hoy... Bueno, hoy ha dicho Víctor Aldama que hay otros Aldamas en el Ministerio, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿cuántos Aldamas, cuántos coldos hay en los partidos políticos, en los ministerios, en los gobiernos? En fin, esperemos que y no cuántos, muchos más. ¿y cuántos que lo consiente? Que eso, en fin, me parece que la complicidad en esto también tiene... De todas formas, si hablamos de credibilidad, claro, cuando Koldo le dice a Aldama, según el testimonio de Aldama, tú lo que tienes que hacer es buscar empresas constructoras, empresas, para que hagan donaciones y todo eso va al partido. Y tú me lo traes a mí por la puerta de atrás del ministerio, que tú tienes la puerta abierta. Claro, si él va con un sobre, con su mochila, con lo que sea, con hasta 250.000 euros, ha dicho, en metálico, o sea, ¿qué credibilidad tiene Koldo en este caso? O sea, Koldo recibe ese dinero y a saber lo que hace. O sea, a lo mejor le dijo a Aldama en su momento, tú lo traes para el partido, pero lo mismo era para las fiestas privadas y para todas estas cositas que estamos descubriendo. ¿Quién se lo dio a Aldama? No lo ha dicho. Eso lo tendrá que decir, efectivamente. Pero es que tú acabas de decir las constructoras, y claro, constructoras que yo sepa son todas privadas. Entonces, que diga, esta constructora y esta que consiguieron esos contratos... Yo creo que lo va a decir y lo tiene que decir. ¿Por qué no lo ha dicho hoy? Bueno, vamos a... Hoy lo que le interesaba era salir a Pedro Sánchez. Hombre, claro, él dosifica, él mide muy bien los tiempos. Él mide muy bien los tiempos. Igual que cuando llegó la primera vez al Supremo, que llevó unos croissantcitos a los medios que esperaban, él lo tiene todo muy bien controlado el escenario, que no le sirve eso de nada. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque en la sesión de control no todo ha sido hoy corrupción, Luismi. El líder del PP también ha preguntado a Sánchez por la huelga de médicos en la que exigen un estatuto propio y acabar con las jornadas maratonianas. Un parón que, bueno, ya lo estamos notando los usuarios con la cancelación de cirugías, la anulación de pruebas diagnósticas y retrasos también en la atención primaria. El presidente no ha querido entrar en este problema que se va a extender en el tiempo, Laura. Sí, la oposición liderada por el Partido Popular ha criticado la gestión sanitaria del gobierno, pero Sánchez intenta tirar balones fuera culpando a los gobiernos autonómicos. Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España. Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende a la sanidad pública. Este gobierno, por ejemplo, ha eliminado copagos, recuperó la universalidad de la sanidad pública, que es lo que ustedes quieren quebrar con sus acuerdos con Vox.
Bueno, y de un asunto capital como es la sanidad, pasamos a otro enquistado, la vivienda. El Congreso tumbó ayer el decreto para prorrogar el tope al precio de los alquileres, no solo por la oposición, también por el rechazo de dos socios de investidura, Junts y PNV. La ausencia de la ministra de Vivienda y de la mayoría de los ministros socialistas, con excepción del presidente, dejó a Sumar solo ante la votación y escenificó la creciente dificultad del Gobierno para sacar adelante leyes a poco más de un año para las elecciones generales. Sí, porque lo de ayer fue un batacazo más al Gobierno y por ello, desde el Partido Popular, creen que esa derrota sobre vivienda debe ser tomada como una pérdida de confianza de la Cámara, por lo que exigen mayores consecuencias y dimisiones. Este mismo Parlamento les tumbó el decreto de vivienda. ¿Usted es consciente, señora ministra, de lo que significa esto? Esto significa que el Parlamento le ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de vivienda del Gobierno que dirige usted. Esto en cualquier democracia obliga a la ministra a dimitir de manera inmediata. En España también. Ustedes no están defendiendo a los más de 3 millones de hogares españoles que viven atrapados en las rentas del alquiler. No solo se niegan a aplicar esa congelación de precios, sino que ahora, además de boicotear esta ley, están ustedes pretendiendo impedir que Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, que aplican esta ley, puedan congelar los precios. Ante la negativa al decreto de vivienda, nos preguntamos cuál es el plan B. Bueno, pues la parte socialista del Gobierno aboga por buscar otras fórmulas, pero desde Sumar no dan marcha atrás y quieren que se vuelva a presentar en los mismos términos. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Si alguien se cree que la votación de ayer va a hacer que Sumar baje los brazos en materia de vivienda, está muy equivocado. Porque permítame que les diga una cosa, fue nuestra persistencia la que hizo que esto saliera del Consejo de Ministros. Ha sido nuestra persistencia la que ha permitido que durante más de un mes gente haya podido ejercer su derecho a la prórroga y que la vaya a tener porque legalmente tiene derecho a ello. El decreto de vivienda decayó también por la postura del PNV. Ayer se abstuvo y hoy avisan y aprietan a Sánchez. Le piden respeto si quieren finalizar la legislatura con apoyos. El presidente les intenta convencer. No lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que bajo este Gobierno creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika como no se había dado en toda la historia de la democracia. Y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva. Bueno, las últimas horas estamos viendo esa debilidad interna entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar, y también entre los propios socios de investidura, ahora con el PNV. Ana, ¿estamos normalizando demasiado rápido las derrotas parlamentarias en esta legislatura? Porque son unas cuantas, ¿eh? Si hablamos del decreto ómnibus, de la reforma, la reducción de la jornada laboral, por supuesto los presupuestos, que no salen adelante porque no tienen los apoyos necesarios. Son muchas, creo que sí lo estamos normalizando, pero como estamos normalizando la propia corrupción, yo creo que estamos ya tan saturados de titulares que cada día saltan por cualquiera de esos temas, que al final yo no sé si es que nos están vacunando contra ello o es que realmente se nos diluye la capacidad de reaccionar. Fíjate, más allá de esto, lo que me parece vergonzoso es que para legislar tengas que acudir a decretos y no pasen por el Parlamento cosas que deberían pasar por el Parlamento, como está ocurriendo, ¿no? Pero fíjate, más allá de todo eso, luego estas rupturas, y hago así entre comillas, entre PNV, Sumar, el Gobierno, pues también yo creo que son algo como que es que ya a los ciudadanos nos deja un poco fríos, porque hemos visto... ¿Crees? ¿Tú te las crees? Pues mira, sinceramente, no, yo creo que es teatro político, pero porque tenemos ya muchísimos antecedentes sobre ello, porque acordaos de los cabreos de Yolanda Díaz, para arriba, para abajo, y luego no pasa nada, y ahora tenemos ese mismo con el PNV, no pasa nada, con Junts no pasa nada, porque resulta que la última encuesta del CIS, bueno,
el PSOE tiene una ventaja bestial. Pues hijo, si ahora mismo no tienes un gobierno macizo y te están diciendo que tienes una mayoría sobre el resto de partidos, yo no sé a qué estás esperando para convocar elecciones. Pero luego todos estos se quieren ir, pero luego no se va ninguno. ¿Por qué? Porque eso también son... Bueno, no nos olvidemos... hoy ha sido un auténtico cortejo el que le ha hecho Pedro Hombre, Sánchez claro. al Partido Nacionalista Y luego, Vasco. no nos olvidemos, y ya con esto termino, José Luis, no nos olvidemos que al final esos socios preferentes del gobierno no dejan de ser partidos nacionalistas, como es el caso del PNV y de Junts, que al final, pues por detrás estará ya la negociación a cambio de prebendas, a las que estamos también acostumbrándonos, por desgracia, que es que incluso desde autonomías como Castilla y León, el propio PSOE no exige que eso se derogue porque rompe los principios de igualdad que tenemos en la Constitución. Bueno, el caso es que no hay decreto, Real Decreto, no se puede aplicar el decreto para topar los alquileres, para prorrogar los alquileres, lo cual es un problema sobre todo para muchos jóvenes. Decíamos ayer la cifra, creo que era entre 26 y 34, la mitad de los jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen capacidad para hacerlo. César, ¿por qué crees que ha dejado el PSOE solo a Sumar ayer en la votación, durante el debate en el decreto de vivienda? El PSOE ahora desaconseja volver a presentarlo, Sumar se empeña en que no, en que tiene que ser de la misma manera. ¿A quién culpas realmente de que este decreto no haya salido adelante? Porque bueno, también tiene su parte de responsabilidad la oposición. Bueno, yo creo que el culpable es el Gobierno. Y si no lo ha presentado, y a la primera pregunta que me haces, desde mi punto de vista, es porque esa no es la línea de política de vivienda del Partido Socialista, es la línea de política de vivienda de Sumar. Y luego la barbaridad que dice Sumar, que me parece un fraude de todo tipo, político y hasta de ley, de decir, bueno, pues cada 40 días lo presentamos. Hombre, por Dios, seamos un poco serios, que es usted un ministro. Me parece una falta de todo. Pero yo creo que es por eso, porque no es la línea del Partido Socialista, les han dejado solos, la solución no es fácil para lo que ellos pretendían, pero yo, si me permites, desde mi punto de vista, en este tema de la vivienda, si nos retrotraemos un poco al origen último de la política de vivienda, lo que hizo el Gobierno, en este caso también Pedro Sánchez, acompañado con Sumar, en vez de planificar una cuestión como es importante, tienes que empezar, desde mi punto de vista, primero por cómo regulas el suelo al día de hoy. La repercusión del suelo en la vivienda es abismal. Pero vas haciendo reales decretos, trozos, prorrogando con el agua al cuello hasta que se te cae. Y otra cosa que yo creo que ha hecho mal, respecto al estado de bienestar social, siempre se ha entendido que es un estado, como su propio nombre indica, regulado o garante el Estado. Es decir, si tú, por poner un ejemplo, sacas de repente del mercado de la vivienda, que eran pisos para vivir, para alquilar, los pisos turísticos, automáticamente lo que sube es el precio de la vivienda, porque si ya la oferta es menor que la demanda y bajas la oferta, disparas el precio. En una zona tensionada, oí el otro día al alcalde de Barcelona que hay 10.322 pisos turísticos que se compromete en el 2028 a dejarles a cero para revertirles a la vida. Eso lo hizo el Gobierno. O sea, han sido medidas que en vez de necesitarse, que necesitan de una planificación, que no son fáciles, que son a corto, medio plazo o a medio largo plazo, con medidas de chapuza de corto plazo. Lo que pasa es que hay una ley, hay varios planes de vivienda que no acaban de dar ni siquiera con una solución ni a corto plazo, porque el problema cada vez va mayor. Claro, a corto plazo es muy difícil. Es que la vivienda... Bueno, a corto plazo, lleva 8 años gobernando el Partido Socialista. Y en las comunidades autónomas que también podían hacer, nadie lo hace. Y antes estuvo otros años otros partidos y tampoco hicieron absolutamente nada. Claro, pero hablamos de este gobierno. Bueno, no te vayas como hablas tú. Para atrás, que hablas soy tú yo el que este dirige gobierno. el programa y el que pregunta. Me pregunto por este gobierno. Yo por eso digo otro. Y yo te digo que gran parte de estos problemas vienen con una ley que vino a decir que todo el suelo español era edificable, que hizo el señor Aznar. Claro, y entonces desde eso vienen bueno, muchos pues la culpa la tiene Aznar de que el tope a los alquileres no se haya podido prorrogar, yo no he dicho que la haya tenido la culpa. Pero vamos a hablar del gobierno actual. El problema. Luismi. No, bueno, pero esto no procede de hace unos años solo, viene de mucho más para atrás. El gobierno de Pedro Sánchez lleva 8 años gobernando, en 8 años se pueden hacer muchas cosas. ¿Y quién vendió viviendas protegidas en Madrid, por ejemplo, a fondos y echaron a los inquilinos, que son los que están pidiendo ahora? ¿Y cuántos problemas ha habido de ese tipo? ¿Y por qué ahora mismo no entramos en saber que Junts está representando a unos intereses muy concretos de los empresarios de ahí catalanes,
como buen partido de derechas que es. Y el PNV también. Entonces, el PNV ha entrado ahí, pero el PNV no ha votado que no. Bueno, se ha abstenido. Pero ya sabía que había que no iba a salir adelante porque Junts había dicho que iba a votar en contra. Pero hay un problema de fondo. Sí, pero no, que me refiero, hay un problema de fondo que no se soluciona. Me da igual del color político que hablemos. Tú decías que Aznar lo que hizo es abrir las puertas al campo. Y el Partido Socialista lo que ha hecho, lo que pretende, que es lo que pretende hacer en todo, es intervenir. Intervenir, me da igual que sea de la mano de Sumar o de la mano de quien sea o de su socio. Lo que quiere es intervenir sin escuchar al sector. Y el sector lo que está pidiendo es terreno para edificar, que los trámites burocráticos sean más ágiles, porque lo que no puede ser es que en el proceso en el que se compra un solar y se edifica pase X años, se encarezcan los materiales y eso, por ejemplo, impida a muchas familias acceder a una vivienda. Cuanta más oferta haya, más bajará el precio. Pero eso no es lo que pretende ese decreto y, lógicamente, se lo han tumbado. O sea, porque, y aparte de esto, ya no solo que hay poca vivienda, porque es que no la hay. ¿Por qué vas a intervenir tú el precio de la vivienda? Pues cada uno sabrá qué precio lo tiene que poner. O sea, es que me parece alucinante, de verdad. O sea, es que no, de verdad, me parece... Es una forma de ver las cosas, hay otras distintas. Sí, yo lo entiendo, Luismi. Exacto. para topar. Pero quizá hay un término medio. Yo entiendo que hay especuladores, pero la mayoría de los alquileres no están para especular porque son de pequeños propietarios que tienen un piso que lo mantienen a duras penas y quizá para pagarse la hipoteca pues tienen su piso alquilado, su segunda vivienda alquilada. Que no todos son grandes tenedores, es que ese es el problema. Bueno, incluso para un apoyo a la escasa jubilación que tienen muchos efectivamente. Entonces, no vayamos a generalizar eso. Si lo que está pidiendo el sector es construyamos más vivienda de la mano de la parte pública y de la parte privada, más vivienda de protección oficial, eso es lo que puede hacer el Gobierno y no lo está haciendo. No lo está haciendo. César, ¿qué querías decir? Está claro que no es un tema fácil y yo lo primero que he dicho que el tema que había que empezar es por la ley del suelo, pero no han empezado para nada con regular el suelo. Y a lo que decías, Laura, de intervenir. Claro, si tú intervienes como ha intervenido este Gobierno y lo que haces es, con tu intervención, perjudicar a unos cuando crees que beneficias a otros y ahora están todos perjudicados. Claro, me explico. Si tú dices que vas a hacer con este decreto que hagas lo que hagas, ocupes el piso, el derecho a la propiedad está en la Constitución española, y no pagas, no te van a hacer nada. Y lo prorrogas, y lo prorrogas, y lo prorrogas, hasta que se te cae. Y encima perjudicas al inquilino propietario, no estoy diciendo los grandes tenedores o inversores, alguien que con su esfuerzo inversor ha tenido una vivienda para tener un complemento a la jubilación y está 6 o 7 años sin disponer de la vivienda, eso es perturbar el estado del bienestar social. Si tú quieres beneficiar a alguien, hazlo, pero nunca perjudiques a otro, porque estás desequilibrando. Y en este caso, Luis, ¿no te parece un error que el propio Gobierno lo lleve al Congreso cuando sabe clarísimamente, porque tanto Junts como el Partido Nacionalista Vasco dijeron que no lo iban a apoyar, que esto iba a ser un fracaso, que estaba ya sentenciado de muerte? Pero eso fue una imposición de Sumar. Claro, es una imposición de Sumar, pero que tiene que llevar el Gobierno para decir, no, vamos pero a Sumar es parte antes. del Gobierno. Claro que es parte del Gobierno. Si se plantaron y no entraron en el Consejo de Ministros. Lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, lo que están diciendo ahora, lo que he oído esta mañana es lo que ha dicho uno de los ministros, que lo van a tantas veces como haga falta. Sí, coincido del todo con César, que es una patochada. Que digan eso y que lo hagan. Y desde parte del PSOE han dicho justamente que hay que negociarlo, hay que hablarlo. Bueno, y que hay otras vías, ha dicho además. Claro, sí, negociarlo. ¿Qué margen tiene de negociación? Hablar. Está solo en el Parlamento. Claro, Laura, tú has dicho muchas veces, y tienes razón, el sector, pero si es que el sector cada uno dice una cosa. También los sectores. Yo escucho a los constructores, a los que están detrás de la... Los promotores dicen una cosa, constructores dicen otra, etcétera, etcétera. Es que no está claro. Todos coinciden en aumentar es que es un problema. Pero el objetivo es construir más vivienda. La parte privada puede hacerlo, pero también el Gobierno. Y ahí son clave todas las administraciones, la administración local, la autonómica y el Gobierno central. Pero como aquí no hay pactos de Estado, ni pacto de nada en este país desde hace muchos años, pues así estamos. Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos de actualidad. Okay. Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Los pactos de gobierno entre PP y Vox siguen avanzando, aunque en Castilla y León de forma discreta, porque no conocemos todavía ni reuniones ni avances entre ambos partidos. Hoy Jorge Azcón ha sido reelegido presidente de Aragón y ha vuelto a defender la prioridad nacional impuesta por los de Abascal y que tantas críticas está provocando. Laura.
Sí, su lema hoy ha sido la palabra legalidad. Azcón defiende la prioridad nacional garantizando que todas las modificaciones o criterios que se apliquen cumplirán con la ley. Legalidad. Ningún expediente se tramitará en el Gobierno de Aragón sin el informe favorable de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. Ningún expediente irá al Consejo de Gobierno sin el informe favorable de los letrados de la comunidad autónoma. Ningún expediente se va a aprobar sin cumplir la estricta legalidad. Y quienes piden que se repiense el pacto entre Partido Popular y Vox son los sindicatos. Creen que se van a recortar derechos y que, por lo tanto, perderán tanto los ciudadanos como la democracia. Un 1 de mayo reivindicativo, con suficientes motivos para manifestarnos y defender nuestra democracia ante los riesgos, las amenazas y las pretensiones de una ola reaccionaria que viene a destruir nuestro modelo de convivencia y también a destruir nuestra democracia. Volver a insistir en que se reflexione sobre ese posible acuerdo, un acuerdo en el que va a acabar gobernando esta comunidad autónoma quienes niegan la igualdad, quienes niegan los derechos de las mujeres y quienes destruyen la democracia. Me temo mucho que Mañueco ya lo tiene bien reflexionado, ese acuerdo con Vox. Bueno, vamos con Chema Nieto, porque a eso de la prioridad nacional le suena más a otra cosa que tenemos muy cerca de nosotros, que anda por aquí merodeando. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Se ha celebrado estos días en Madrigal de las Altas Torres el 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica, gobernante insigne y virtuosa que protegió a los indígenas. Ay, qué bien nos vendría ahora un gobernante que protegiese a los indígenas. Vengan de donde vengan. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Cuestión de prioridades, prioridad nacional. Bueno, son dos conceptos completamente diferentes, señores. Cuestión de prioridades, 3 palabras que ustedes saben definir muy bien y saben lo que significa. Ahora, la prioridad nacional, ahí es donde hay más lío y donde yo creo que todavía hay dudas entre muchos dirigentes del PP y de Vox sobre su significado. Quiero, antes de que hablemos de esto, Ana, te voy a preguntar, no sé si te ha sorprendido que los sindicatos exijan al Gobierno, al propio Mañueco, bueno, pues que no pacten con Vox. No lo hacen con Bildu, no lo hacen con los independentistas, pero con Vox sí. Las urnas han votado, los ciudadanos de Castilla y León han ido a la urna, han depositado su voto y el resultado es el que es, pero a los sindicatos parece como que no les gusta. Bueno, es que me has quitado ya directamente esa reflexión, ¿no? O sea, resulta que tenemos un gobierno monstruo, que además está escenificando ahora esa ruptura porque tenían muchas diferencias en su seno ya cuando se constituyó, y ahora aquí apelan a un sentido de responsabilidad que a mí me hubiese gustado escuchar, pues eso, a la hora de asociarse con Bildu, con los nacionalistas que llevan siendo, por cierto, tanto con el PP como con el PSOE, los que han llevado el timón durante muchos años en este país. Y me gustaría también escucharles más, pues hablar del incremento de las cuotas de los autónomos, que por desgracia yo soy una pobre autónoma, que pasa como con las propiedades de las viviendas. Están los autónomos superempresarios y estamos los pobrecicos autónomos, que tenemos la impresión de que absolutamente todo, lo poquito que vamos ganando, va al mismo sitio, porque nosotros por la cuenta casi ni lo olemos. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que dejen trabajar a los partidos, que hagan sus pactos y que luego se irá viendo, ¿no? Ellos ya presuponen, y muchas veces se nos olvida, y no hablo solo de los sindicatos, ¿no?, sino de todos, o por lo menos yo lo tengo claro, que el hecho de que el Gobierno de España esté en manos de extremistas de la izquierda, o que al final el PP tenga que pactar con lo que llama todo el mundo la extrema derecha, viene y deriva de la propia corrupción que ha habido en el PP y en el PSOE, que a mucha gente la ha ido echando en brazos de algo que cree que va a ser nuevo, de algo que cree que nos va a salvar de eso, ¿no? Creo que va por ahí un poco. Ahora que los sindicatos utilicen el 1 de mayo para pedir que en Castilla y León no gobierne Vox, que es un partido que ha sido apoyado por una gran mayoría de ciudadanos, que es la que suma con el PP, pues bueno, creo que eso sería también hasta para tacharlo casi de anticonstitucional. Es decir, Vox, por mucho que nos guste o no nos guste, esto no quiere decir que yo esté o no de acuerdo con sus postulados, pero Vox es un partido constitucional
que tiene las mismas garantías y derechos que cualquier otro partido para estar en un gobierno. Pero los sindicatos tienen derecho a dar su opinión. Sí, pero hubiera sido también muy bueno que lo hubieran dado en otros casos, Luis. Y los han dado en casi todos. Bueno. Claro, hombre. Bueno, sí, Y siempre es que a ver, los sindicatos hombre, lo vamos dan, a ver. siempre de un lado, pero lo dan. No, la dan la opinión claro. y otra vez han criticado muchas cosas. Y yo creo que los sindicatos están en su perfecto derecho de decir que no les gusta ese posible pacto, igual que otros están en su perfecto derecho de decir que les gusta. Es decir, que yo ahí no veo ninguna... sí, derecho claro que tienen todo el del pues mundo. Ya está, lo dice, y dicen además, pero en otras circunstancias, pues si se dice en cuáles, pedimos a ver lo que han dicho. Pero vamos, yo hasta ahora... en los sindicatos y de cara al 1 de mayo siempre han mantenido una postura muy parecida y sobre todo desde que UGT y Comisiones Obreras van juntos. Hubo unos años que cada uno iba por un lado y había enfrentamientos verbales. Pero ahora, pues bueno, pues ellos... Pero tú no crees, Luismi, que más que hablar de que se van a recortar muchos derechos, el miedo de los sindicatos es que vuelva a haber un recorte económico por parte de la Junta de Castilla y León, como pasó cuando Mariano Banzones fue consejero de Economía y hubo ese recorte brutal tanto a sindicatos, también a la patronal, por cierto, dentro del diálogo social. ¿Ese no es el temor real de los sindicatos? Yo creo que no, y además después con Mañueco se recuperó. Sí, claro, pero se recuperó Mañueco, cuando había un gobierno solitario. Y cuando estaba por cierto, Leticia García, que estaba entonces de responsable de empleo, las cosas que parecían más o menos normales, los que no estaban dándole para comer gambas, como dijo el Beganzones. ¿No? Estaban en unas situaciones perfectamente legales y perfectamente indicadas. Lo que te estoy diciendo que es que cuando entró Vox se produjo ese recorte. Ahora va a entrar Vox en el gobierno de Castilla y León, posiblemente. Bueno, ya veremos vamos a ver qué consejerías tiene y quizás es el temor, digo, que tengan los sindicatos, que tengan que sufrir otro recorte que, por cierto, que produjo ERES dentro de los propios sindicatos y despidos. Sí, claro. Me han asegurado hoy, por ejemplo, por una historia que Vox había pedido familia y la vicepresidencia con cultura, que sería Carlos Pollán. No lo sé si es verdad, pero bueno, ahí están negociando. Yo lo que me parece y mi opinión es, y lo he puesto por escrito, o sea que no es ninguna historia, es simplemente pues que Mañueco va a tragar con casi todo, porque le interesa seguir en el Colegio de la Asunción. Luego, a partir de una vez que se firme el acuerdo y que forme el gobierno, ya veremos a ver. Y ya veremos a ver si hay algo de los que quiere forzar Vox y no pasa como pasó, que se den el piro. César. Bueno, yo aquí tres cosas rápidamente. La primera, la que has dicho tú, oye, los ciudadanos de Castilla y León han votado y han dejado un mensaje bien claro, quiénes son los partidos mayoritarios que pueden formar gobierno. Segundo, parece que sindicatos también no son su obligación, pero es fácil plantear eso y no plantear cuál es la alternativa. Y tercero, hombre, yo creo que se nos olvida cuál ha sido el desastre de gobierno, y hemos hablado aquí de los batacazos últimos, de un gobierno de coalición a nivel nacional, con un enfrentamiento interno entre, no tensiones que las ha habido, sino enfrentamiento interno. ¿Por qué tiene que ser mucho peor un gobierno de coalición distinto? Los gobiernos de coalición tienen que tener tensiones, pero si uno critiquemos al otro también, que las muestras... Y hemos visto muy pocas manifestaciones de los sindicatos en las calles, ni por todos esos enfrentamientos, ni por la corrupción. Pero tan malo, tan bueno puede ser un gobierno. Bueno, en cualquier caso, te quiero preguntar, César, porque es muy interesante que estés hoy aquí, como exconsejero de Sanidad y de Familia, además. ¿Crees que va a ser fácil para Extremadura, para Aragón, posiblemente para Castilla y León, llevar a cabo ese criterio de prioridad nacional en el reparto de ayudas y de prestaciones sociales? Tú que has estado ahí, que sabes cómo es la gestión, decía Díaz-Con, siempre bajo la legalidad, siempre bajo el parámetro y la observación de los servicios jurídicos. Claro, faltaría más, todo lo que se lleva al Consejo de Gobierno es así, o sea, no está aportando nada nuevo. Yo, desde mi punto de vista, porque esto hay que esperar al recorrido, pero vamos, por lo que estamos siguiendo hasta ahora, mi opinión es, ¿qué es la prioridad nacional? Creo que Vox ha conseguido calar con un mensaje de los que le han votado, que va a ser el salvador de muchas cosas que ellos quieren, pero otras cosas que se puedan hacer o que se puedan conseguir. Es decir, la prioridad nacional hoy está en el debate político, en acuerdos entre partidos, en debate de las Cortes, en debates como estamos aquí, pero, por poner un ejemplo, está el interés general. Es decir, España es un Estado constitucional, democrático y de derecho. Es decir, esto se marca por los propios principios de la Constitución, sus normas, sus leyes de desarrollo y, por supuesto,
El ejemplo que decía del interés general hace que los gobiernos, cuando pasas al Ejecutivo, te rijas por el marco legal. Por eso, ¿qué pasará con esta prioridad nacional cuando lo pases al ámbito ejecutivo, si estás en el Ejecutivo, administrativo y de gestión? Pues yo creo que hoy por hoy las garantías legales, constitucionales, de normas, son tales que no puedes cambiarlas. Por ejemplo, has citado los dos grandes servicios públicos como sanidad y protección a la familia o servicios sociales. Sanidad, pero si es que hay un derecho a la salud en la Constitución que establece, por el concepto de, sobre todo de residencia, pero también de estar afiliado a la Seguridad Social y por otras condiciones, de acuerdos también nacionales e internacionales, ¿quién tiene derecho en este país a la asistencia sanitaria? Hay una Ley General de Sanidad que hace 4 días ha cumplido 40 años. Es la que mejor ha garantizado y ha protegido el Sistema Nacional de Salud. Por poner el ejemplo en castellano, la renta garantizada de ciudadanía está por ley y marca unos requisitos que tienes que cumplir. Alguien me puede decir, bueno, pues habrá que cambiar todas esas leyes. Claro, es lo que dice Vox, vamos a modificar las leyes desde arriba abajo. Primero, las estatales no las puede tocar. Claro, primero Y tendrá las que llegar arriba. constitucionales Y tener el apoyo suficiente como para poder promover una reforma del tipo que quieran. Y luego, Perdón. Y luego, claro, ponte tú en una legislatura que empiezas entrando a cambiar todos estos derechos básicos conseguidos y que habrá mucha gente de votantes de los dos partidos, si llegan al pacto, que les están percibiendo. Yo creo que se está quedando en la conquista de mensaje político que Vox ha conseguido. Yo voy a gestionar eso. Obviamente yo no soy quien para asegurar cómo va a ser todo, porque en políticas pueden cambiar mucho las cosas. Pero yo confío en el marco constitucional, legal, que todos estos derechos están muy regulados y conseguidos después de muchas normas, mucho trabajo y mucho consenso. No va a ser tan fácil cambiarlo y no creo que tampoco le pueda venir bien a él. Por supuesto, mal al Partido Popular, pero tampoco bien a él. Decía el otro día Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso, mandaba un mensaje al PP, como diciendo, bueno, cuidado, no jueguen tanto con la semántica y con las definiciones, porque el tema de la prioridad nacional no se puede diluir. Esto vamos con todas y a por todas. Claro. Eso lo dice, Sí, pero una y luego ya veremos. A ver, pero también, por ejemplo, en el Partido Popular me ha apuntado el otro día 3 cosas. Una declaración, no decía de quién, de una de la cúpula del Partido Popular que decía, nos han colado un gol. Otra, Ayuso, que no es... Sí, que ha dicho bueno, que pues es Ayuso ha dicho, ilegal. no es legal esto. Y otra, uno de los grandes hombres del Partido Popular, que es Moreno Bonilla, en plena precampaña, se ha desmarcado. No lo oyes, no quiere saber absolutamente. Te falta el cuarto testimonio, porque, claro, el que dice lo que dice César Antón. Esto no va a llegar a ninguna parte, que pidan lo que pidan, decimos que sí, Claro. porque luego no va a cristalizar pero en Vox nada. juega mucho con el lenguaje. Le acabo yo de decir que, Claro. que Mañueco Bueno, pero va a eso no- firmar. Pero Bueno, Vox, pero Vox a ver, juega eso mucho. no es meterse un gol, eso es firmar, decir, bueno, yo voy a firmar claro. esto Y sabiendo luego poner que la límites repercusión dentro va a ser cero. Claro, Meterse sobre un todo gol, porque tiene... Lo ha dicho alguien del PP, yo Porque, no. sobre todo, Luismi, porque tiene un marco que trasciende a la propia comunidad autónoma que no se puede saltar. O sea, unas normas superiores. claro, si Vox quiere cambiar las normas, tendrá primero que llegar al gobierno de España, tener la mayoría suficiente como para gobernar solo, sin el apoyo de absolutamente nadie. Pero mientras tanto tendrá que aceptar las normas del juego. Y las normas del juego son la Constitución de todos y aquí el Estatuto de Autonomía, donde viene, por cierto, protegido el diálogo social y blindado. Que se lo saltó Vox en la anterior legislatura aquí con Mañueco, cuando hubieron que recordarle que ese diálogo social lo había firmado Herrera y había presumido Claro, de él. Claro. Que eso se lo ha recordado todo el mundo, digo, oiga, está usted diciendo que esto no funciona y sin embargo lo firmó Herrera con los sindicatos, con la patronal y presumió de ello. Yo que he formado parte en la que me correspondía al diálogo social, ha dado una estabilidad muy buena. Claro, Hombre, y es a esta necesario comunidad. además. Claro. Y ha hecho ver a veces al gobierno que estaba haciendo unas cosas, pues desde el otro lado, cómo tenías que mejorar. Es absolutamente Es que necesario el diálogo mal. social. Por eso quiero decir que Otros enfrentamientos. esto es difícil porque no sé, pero para mí es ese mensaje. Y voy a decir una cosa que igual luego me la tengo que tragar. Tú puedes poner prioridad nacional en una ley que vayas a cambiar, en el preámbulo.
pero luego están los artículos, las normas, y luego está el Consejo de Estado, está el Consejo Consultivo. Es decir, tiene que cambiarse tanto el marco legal de nuestro Estado constitucional y de derecho, que marca todos estos derechos básicos, tanto y lleva tanto tiempo, que a ver en qué queda. Pero enredarán. Y no se hacen una legislatura. No, y que definan además esa prioridad nacional, porque realmente... Lo han definido, ellos lo han definido. Pero si es que ellos encima, yo creo que sí, lo han definido. Ellos quieren priorizar pero a los nacionales en la prestación cuando se recibe el servicio público. O sea, que si hay una persona que ha llegado de fuera, que no tiene la nacionalidad española o que no tiene el permiso de residencia o lo que sea y necesita asistencia sanitaria, oye, no, perdona, si hay un español que está delante, tiene que... Esa es la prioridad nacional en servicios sociales. Y lo está dejando bastante claro. Yo lo he visto bastante claro. El sistema no lo permite. Pero claro que no lo permite. Lo va a permitir, te quiero decir que definan cosas que se puedan hacer, porque es que hoy por hoy eso no se puede hacer. Claro que no. Es lo que ha y dicho ellos son conscientes. Y ellos son conscientes. Ellos son conscientes. Ellos han soltado esta bola de humo y a ver cómo les resultan las elecciones andaluzas, porque esta bomba la han soltado antes de las elecciones. Y recordamos que el 17 de mayo los andaluces van a votar y ahí van a situar a Vox donde está, igual que se les situó en Castilla y León, que aspiraban a mucho y se quedaron a mitad de camino. Y eso, por cierto, va a marcar su representatividad en el gobierno, porque ellos presentan un programa ideológico y lo tienen que presentar porque es digamos, su esencia. La esencia de Vox es esa, la ideología. Pero luego la parte ejecutiva le va a corresponder al PP. ¿Por qué? ¿Quién ha ganado las elecciones? Claro. El Partido Popular. Y tendrá entonces que ajustarse a su representatividad. Y si tiene 2 consejerías en Extremadura y si tiene 3 en Aragón, pues lo mismo aquí tiene una. Bueno, veremos a ver. Veremos. Está claro que parece que aquí el Partido Popular no tiene prisa ahora mismo con llegar a un acuerdo con Vox. A ninguno le interesa. Vox está diciendo que por hoy mismo tenían el acuerdo. Sí. Bueno, vamos a esperar seguramente al 17 de mayo a las elecciones andaluzas para que empecemos a ver si las negociaciones avanzan o no. Vamos con otra cuestión, hoy en nuestra cuestión, en la pregunta del día, que va sobre las nulas consecuencias políticas y empresariales que tuvo el gran apagón de hace un año, ayer hizo un año. Bueno, todos siguen en sus puestos, ministros, presidenta de Red Eléctrica y también los directivos de las empresas energéticas. Por eso la pregunta es, que ya me la han pasado rápidamente, bueno, ahí la ven, ¿cree que alguien asumirá responsabilidades por el gran apagón que sufrió España hace un año? Bueno, pues como ven clarísimamente, un 14%, bueno, visto lo visto, confían en que todavía alguien asuma sus errores, mientras que el 86% restante pues ya lo ve imposible. Ana, ¿qué votarías? Bueno, por supuesto yo votaría que no, y es más, me parece que ese 14% tienen que ser almas cándidas. O el gobierno. No, pero ya no, es que ni siquiera pro Estaría gobierno. muy bien que haya ministros del gobierno que voten la encuesta de cuestión de prioridades. Oscar Puente y Ana Redondo, seguro. fijo que lo votan. No, pero de verdad me parece más ya un tema de almas cándidas, ¿no? Sobre todo por lo que se ha ido desvelando del origen del apagón y demás. Entonces, es decir, que de esas conversaciones que han trascendido, esos avisos que han trascendido con todo el tema de la energía nuclear, de que no había energías alternativas suficientes para generar, es decir, todo lo que se desoyó incluso el día antes, ¿no? Entonces, bueno, un año después no se han dirimido responsabilidades, con todo lo que eso además conllevó de pérdidas, porque no olvidemos que, claro, en alimentación, en un montón de cosas, en turismo, en fin, y al ciudadano, electrodomésticos que se averiaron, un montón de cosas, y aquí todavía nadie ha asumido nada. Entonces yo después de un año creo que no. Ojalá me equivoque, fíjate, ojalá el día de mañana digan que sí y tengamos a los mandos a gente que dé una garantía energética a este país. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que no va a dimitir nadie. Ya no, si no, en un año, claro, en un año se ha diluido. Ahora ya no tiene mucho sentido además ahora. Tendría sentido si saliera un informe o algo que dijera la responsabilidad es de tal empresa, de tal, pero ahora mismo, después de un año, bueno.
Lo mejor es procurar que no vuelva a suceder. Yo creo que tampoco. Y yo creo que lo importante de cuando se producen crisis, cuando se producen hechos tan, bueno, pues tan traumáticos como este, es preguntarse si hemos aprendido algo, si esto se volviera a producir, si estamos preparados, si hay un protocolo de actuación, y yo me temo que tampoco lo habría en este caso. Igual que si te pillan un ascensor, te vas a quedar encerrado igualmente hasta que no venga. Bueno, si no tienes el kit de supervivencia que recomendó la Unión Europea, eso es tu problema, Laura, pero eso sí que estaba recomendado. Sí, pero lo que está claro es que no va a haber dimisiones, tampoco tiene sentido, estoy con Luismi en que no las hay, que tampoco sentido tiene. hemos aprendido ante un nada. gran apagón, una catástrofe como esa, por supuesto que tiene sentido que haya dimisiones y responsabilidades. Pues un año, como si no, Sí, pero tiene que haber, pero sobre todo tiene que haber 100 días llevamos desde el accidente de Adamuz, tampoco ha habido ningún tipo de reproche. Aquí nadie dimite por nada, absolutamente. Y la sensación es que hay impunidad total. Que uno puede equivocarse, pero cuando tú te equivocas, bueno, oye, perdona, tú te equivocas en tu trabajo y tú al día siguiente lo rectificas. Oye, mira, que dije una cosa que no es correcta y lo rectificas. Pero cuando estamos hablando de vidas, cuando estamos hablando... Bueno, hay gente que no puede rectificar, hay gente que la echan a la calle si cometes un grave error en el trabajo. Sí, claramente. Sí, porque hay muchos riesgos y hemos visto lo que ha ocurrido con gestiones como, por ejemplo, la gestión ferroviaria, como en este caso. Pero aquí lo que ha priorizado el Gobierno, lo primero, no ha habido transparencia porque no se ha dado ningún tipo de explicación. Nos volvemos a poner otra vez sobre la mesa que no hay una coherencia a la hora de hablar de política energética, nadie se pone de acuerdo, que tiene que haber una transición hacia energía más sanas, por así decirlo, pero lo que hay es una base muy vulnerable, muy débil, que ha generado esto y es a lo que apunta a todo. Pero no ha habido transparencia, no ha habido comunicación, no ha habido asunción de responsabilidades y lo que ha habido es me protejo la imagen, pero no doy una explicación. Y ese es el problema. Y el temor a que se vuelva a repetir y que vuelva a pasar exactamente lo mismo, porque nadie nos garantiza que esto no se va a volver a producir. Bueno, y sobre todo porque lo que conocemos hasta ahora son esos eufemismos que a veces utilizan los políticos y los técnicos, que fue un fallo multifactorial. Multifactorial puede caber absolutamente. Es como el fallo multiorgánico. Sí. Como el fallo multiorgánico, exactamente lo mismo. Una causa sola, que puede haber habido muchas causas. Pero que puede volver a ocurrir. Pero la causa... Yo no lo sé, yo pensaré o quiero pensar que no va a volver a ocurrir. Ahora, por eso decía yo antes que a la espera si alguien presenta un informe y diga esto es lo que ha pasado. Claro, decía Laura, por ejemplo, lo de las energías renovables. Parece que soy el país más avanzado de Europa casi en energías renovables. Y gracias a eso la luz, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y tal, ha bajado. Pero... tú lo estarás viendo. ¿La luz ha bajado en España? Sí. ¿De verdad, Luis, tú crees que la luz ha bajado? Todo lo contrario. Oye, ahí están los datos. Ahí están los datos. Claro, por eso en el mes de marzo no ha aumentado prácticamente la... Tú mira los datos de hace un año. No, tú mira en el mes de marzo. Hablo desde el apagón, claro. Estamos hablando del apagón. No, yo estoy hablando, coño, de lo que está pasando ahora. Y en base a que decía Laura lo de cambiar energías, se están activando las energías renovables, pero claro, cuando pasa, y Ana lo estará viendo en Zamora, que están poniendo placas por todos los lados, la gente se está cabreando ya porque dice, oiga, producimos más energía que nadie, tenemos los saltos y ¿de qué nos ha valido? De que la energía esta se la hayan llevado a hacer fábricas en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco y tal, y ahora volvemos a producir cuenta de energías renovables en todas las tierras de esta provincia, para nada, para que aquí no quede nada. Hubo un presidente autonómico que decía que había que pedir impuestos, cobrar un impuesto por toda la energía que sale de Castilla y León, etcétera, al resto de comunidades. Yo propuse, perdona un momento porque eso me viene a pelo para una cosa, hace muchos años, estando en el norte de Castilla, en la época en que gobernaba UCD, ¿por qué no el impuesto? Sino otra cosa mucho más fácil. Más barata la luz donde se produce que donde se consume. Claro. ¿Y sabes qué me dijo un senador del PP? De UCD. De UCD. Vale. El PP no existía antes, compañero claro. del alma, compañero. De UCD. A la sazón también alto cargo del norte de Castilla. Bueno, es que eso no... Y se empezó a reír.
Bueno, tampoco creo que él tuviera mucha autonomía como para poder decisión para eso. Lo podía proponer. Lo que pasa que en aquella época lo que era una vergüenza es que los pueblos que producían, o sea, Claro. yo lo he escrito también muchas veces, los llamaba los pueblos del agua, ¿no? Que los pueblos donde estaban las presas, luego es que en sus fiestas no podían ni poner un bote de más en las bombillas porque se les iba la luz a todos. Tenía Eso la luz no, a no era 125. justo. Exactamente, con las luces a 125. Yo creo que dimisiones ni ceses no va a haber. Y es curioso porque, claro, todos hemos asistido que mientras en Europa se hacía una planificación hacia las cuotas de producción de energías renovables en todos los países, aquí dijimos que íbamos a ser los primeros y los más rápidos y todos corriendo. Claro, eso tiene un inconveniente cuando hay exceso de demanda también, pues que puede haber una caída. ¿Por qué? Porque la producción hasta ahora de la energía de nucleares más o menos la puedes regular, pero tú no puedes regular ni el viento, que cuando hay mucho viento tampoco tienes que apagar los molinos, y tampoco puedes regular el sol. Quiere decir que eso hace que se haya descompensado y se venía avisando. Entonces es curioso que hemos sido los primeros y más deprisa, no serán tan tontos los demás países que lo han regulado de otra manera, y en ese momento nos poníamos las medallas, se ponían las medallas Pedro Sánchez y quien está ahora de vicepresidenta en la Unión Europea, y ahora nadie pone los... Bueno, Teresa Rivera está hablando de las centrales nucleares otra vez y de ayudas a los países que quieran mantenerlas. Ahora que las están cerrando. Y luego lo que decís... Bueno, Francia no. No, Francia tiene bastantes. En Francia tiene bastantes. Pero las cerró la primera Merkel. Yo creo que... Merkel fue la primera que cerró. Creo que, aun a riesgo de equivocarme, que desde que la entrada en la Unión Europea y la liberalización de los mercados, como es el mercado energético, no se pueden poner tarifas especiales y específicas en ningún territorio. Bueno, vamos a irnos a publicidad. A la vuelta seguimos conversando con César Antón, Laura Ríos, Luis Miguel de Dios y Ana Pedrero. Bueno, hay días como hoy en que es sanador hablar de noticias ajenas a la actualidad política y judicial. Soraya Lázaro tiene el antídoto para que al final de la noche esbocemos una sonrisa en cuestión de prioridades. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. India ha inaugurado la primera carretera roja para proteger la fauna. Pavimento de color rojo y también una textura que funciona como alerta. Este color intenso avisa a los conductores de que están en una zona donde frecuenta la fauna y la superficie rugosa genera vibraciones y sonido. Así te induce a bajar la velocidad. Esto se crea en zonas donde son habituales el paso de fauna y donde se provocaban siempre atropellos. Además, el proyecto también incluye pasos subterráneos para animales, vallas para guiarlo y sistema de monitoreo. Amo este proyecto porque no es cuestión de radicalizar y proteger todo o no proteger nada. Es cuestión de conseguir un intermedio donde todo se respete. Oye, pues me encanta. ¡Continuamos! En Reino Unido prohíben fumar de por vida a todas las personas nacidas a partir de 2009. La iniciativa quiere crear una generación libre de humo. Aunque cumplan 18 años, pues no van a poder adquirir tabaco legalmente. El objetivo principal es reducir enfermedades y muertes asociadas al tabaco. A ver, es una ley un poco extraña, sí que se lo pones difícil, pero cualquiera puede comprárselo. Lo que va a pasar ahora es que esas generaciones van a encargar al por mayor a la generación que pueda comprárselo 50 paquetes de tabaco para 3 meses. A ver, que está bien que se empiece a prohibir de alguna forma. Pero veremos a ver cuando esta generación cumpla la mayoría de edad, si fuman o no fuman. Y por último, se han hecho viral los vídeos de esta chica que creaba contenido en la Feria de Sevilla. Pero no se ha hecho viral por algo bueno. Conchi se grababa con sus vestidos de flamenca y todo guapa ella. ¿Y qué ha recibido a cambio? Una oleada de críticas y de hate contra ella por su aspecto físico. Sí, como lo escucháis, en pleno siglo XXI. ¿Así andamos todavía? Varios influencers como Chuso Jones o Javi de Hoyos han salido en su defensa y han conseguido que Conchi casi consiga los 100.000 seguidores en sus redes sociales. Ella dice que no le importa porque está acostumbrada a recibir este tipo de comentarios. Pero es que nadie debería de acostumbrarse a recibir este tipo de comentarios. Vergüenza tiene que tener la gentuza que te ha escrito y no tu cariño por llevar esa elegancia por las calles de Sevilla. Y ya está, que me sulfuro con estas cosas. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. Gracias, Soraya, por traernos esta historia de Conchi, a la que desde aquí le mando todo mi apoyo, porque como tú bien decías, parece
pensable que a día de hoy, todavía por el aspecto físico, haya gente que arremeta contra una persona cuando lo que está haciendo esta chica, tú que te has puesto el traje de Faralae muchas veces, como andaluza. Mira, ahora lo llevo un poco. Es presumir del traje de su tierra, de querer hacer un TikTok, de hacer lo que le dé la gana. Es que ¿no os parece que no puede ser? Muy de Sevilla y muy de la feria. Sí, sí. Pero eso pasa muchas veces en las redes sociales. Claro. El aspecto físico al final, además, mira, hay una gran hipocresía en la sociedad, y eso, vamos, te lo digo porque yo he sido toda la vida de talla XXL, también me he puesto mis trajes de flamenca en Cádiz. Claro que sí. Pero fíjate, siempre hay como un cántico de pena por las niñas que tienen anorexia, que es un problema muy grave, pero sin embargo al gordo se le sigue señalando. Es una cosa tremenda, ¿no? Y además, ahora que se está luchando muchísimo por la moda inclusiva, por las tallas grandes en las tiendas, porque antes encontrar tallas grandes era una odisea o tenías que pagar muchísimo más. Hay una lucha, ¿sabes?, en todo eso, un montón de influencers de tallas grandes. Pues te da mucha pena que esta niña, porque además es una niña jovencita y curiosamente los comentarios vienen de gente muy joven también. Entonces al final dices, bueno, pues el problema a lo mejor no es la talla de esta niña, sino la talla mental de quienes les hacen esos comentarios. Pues esta niña lo que hace a mí me parece maravilloso, que tiene ese cuerpo, lo luce con su simpatía. Le queda fenomenal. Yo es que no veo cuál es el problema, de verdad. Yo es que la veo con sus curvas y me parece, me encanta verla, y sobre todo con esas, y que cada uno tiene la constitución que Dios le ha dado. No tienen otra cosa con lo que atacar. Claro, pero yo voy a decir una cosa, y por supuesto todo mi cariño a Conchi, que yo la veo estupenda y me encanta, de verdad, sí, y esos volantes le sientan fenomenal, que se los siga poniendo, lógicamente. Pero haters hay en todos los sitios, y para todos los perfiles. O sea, está Conchi, pero también está, vamos a hablar de chicas, ¿vale? Chica fitness, que se cuida, la alimentación, que va estupenda, gimnasio, que lleva su... Y siempre hay alguien, pues tú estás así porque no comes, porque no sé qué, y porque vaya delgadez, y vaya cara, y vaya gerol, y lo hay. Hay en todos los sitios. No hacerle caso. Y hay todo. Claro, efectivamente. Hay sobre todo que poner la sordina para este tipo de comentarios. Es difícil... Porque sí, cuando uno... mucha personalidad, Laura. Lo sé. Y Conchi yo creo que la tiene, porque mira... Sí, no se ha milanado, todo lo contrario. Además sale adelante. Y es que, quiero decir, si necesitas la aprobación para hacer cosas, no saldríamos de casa, porque siempre le va a disgustar. Bueno, el problema es que ahora la gente joven que vive mucho en las redes sociales vive de esa aprobación, vive de su imagen, vive de querer dar una vida fantástica, llenas de filtros las caras, ser otra persona de la que es, y no, hay que ser natural, como es la vida misma. En fin, yo porque me maquillan un poco, y a vosotros también, pero... Y ahí bien estáis César y Luismi sin redes sociales, que aquí los dos... Muy poco. No, yo tengo, pero como si no tuviera. Yo creo que animar a Conchi que siga siendo así, una persona libre. Aplaudirle. Y bueno, el tema de las redes sociales yo creo que ampara la cobardía. Sí, porque a lo mejor a la cara... Normalmente en el cara a cara no se atreve nadie, o no tiene sentido, pero las redes sociales amparan la cobardía. Gente que a la cara también lo dice. Sí, pero... Las redes sociales amparan... Pero no con su nombre, las redes sociales, sino con la mayoría de tal. En cualquier caso, también nos muestra lo sobrevalorado que está lo físico, al final. Sí, la superficialidad Estamos todo el día diciendo que hay que dejar de que las mujeres sean objetos y tal, y al final, porque además es eso, al final es el culto a lo físico, o sea, todo tiene que ser fitness, perfecto, pues no, cada uno somos de una manera... Pero fíjate que lo que yo decía antes al principio, que era muy de Sevilla y muy del momento de la feria, con eso y tal, porque leí el otro día una noticia que me dejó así un poco, bueno, y sonriente también, malestar en la aristocracia sevillana porque las infantas no han ido a la feria todavía. Coño. Ni a los Sanfermines, ni a las fallas, pero eran asiduas, ni a la fiesta de... La infanta Elena era asidua, no era... No, pero eran las dos hijas, las dos de ahora. Las de ahora, la princesa y la infanta. Pero va a estudiar políticas y ya. Bueno, eso está bien. Bueno, pues nada, que vayan donde quieran. Pues se lo pierden. Claro, no les gusta a las sevillanas. Mira, a tiempo haya malestar por dentro eso. de nada es la del caballo de Jerez, a tiempo está. Claro. Mira, y la de Málaga. La reina Leticia no va a los toros nunca. Claro. Ana, sí, es que Leticia es antitaurina. Es antitaurina, bueno. César, Laura, se lo pierde también. Ana, Luismi. Buen viaje a Zamora, sobre todo a vosotros dos, ir despacito. No sé si llueve a estas horas, pero hay que tener cuidado con el coche. Mañana nos volvemos a ver a las 10:30, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.